Hola querida Iglesia de Sarabia, es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en esta reunión tan importante como es la reunión de oración. La reunión de oración es el motor de la iglesia. Una iglesia que está de rodillas va a ser también una iglesia que va a poder estar de pie. Y es un tiempo muy especial en que reconocemos nuestra necesidad de Dios y decimos, Señor, de verdad te necesitamos a vos para que vos tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de la iglesia, de las situaciones y que seas vos quien nos conduzca y nos guíe. Por eso, qué importante este tiempo de venir a clamar al Señor. Jesús dijo, separado de mí nada pueden hacer. Por eso, qué bueno que en este tiempo podamos separarlo para buscar al Señor. Yo te quiero compartir brevemente algo que estuve leyendo estos días, que estuve meditando. Y hace un tiempo escuché una frase que decía lo siguiente. Decía que el peor fracaso es tener éxito en las cosas que no valen nada. ¿Sí? El peor fracaso es tener éxito en las cosas que no valen nada. Y esta frase me impactó. Y de verdad yo decía, ¿cuánta razón hay en esta frase? Qué triste sería vivir una vida en que seamos muy exitosos, pero llegar al final y ver que todo eso no sirvió de nada. No sirvió para nada, no valía nada, no tenía frutos eternos. Yo creo que un gran error y algo que nos puede volver cotidiano, que de a poquito vamos desviando la mirada. Vamos por la vida y vamos desviando la mirada y empezamos a fijar nuestros ojos en las cosas temporales y empezamos a descuidar un poco las cosas eternas. Es como que nos empezamos a afanar y buscar mucho todas las cosas que son terrenales y dejamos de vista las cosas celestiales, aquellas cosas que de verdad valen la pena, aquellas cosas que son eternas. Jesús dijo, miren, no hagan tesoros, dice, en la tierra, porque en la tierra, dice, lo puede robar un ladrón, lo puede, sí, comer la polilla, se puede desintegrar. Sí, la tierra de verdad dice, no hagan tesoros, sino que hagan tesoros en los cielos. Yo creo que muchas veces tendemos a irnos a hacer tesoros en la tierra y no que esté mal tener posesiones, tener cosas, disfrutar también de las cosas que Dios nos da. Ahora cuando nosotros ponemos nuestro corazón en hacer tesoros acá en la tierra y descuidamos los verdaderos tesoros, que son los tesoros eternos, ahí hay un problema. Yo creo que hay muchos que pueden ser pobres, pero ser ricos por una eternidad, porque hicieron tesoros en el cielo, en el lugar correcto. Y hay muchos ricos en esta vida que tal vez tengan una cuenta bancaria, por decir de alguna manera, escasa en el cielo. Y te pregunto y me pregunto, ¿en dónde estamos haciendo hoy tesoros nosotros? En estos tiempos que tanto se habla de invertir, ¿no? Que tan incertidumbre con el tema del dinero, acá en Argentina, bueno, mucho más el tema de decir, a ver, ¿cuál es la mejor manera de invertir? Compro dólares, compro bienes. Y la mejor manera de invertir, Jesús dijo, mire, no es ni en dólares, ni en casas, ni en autos. La mejor manera de invertir, si querés una manera de invertir en que no se te pierda, no se te eche a perder, dure para siempre, dice, hace tesoros en el cielo. Porque hasta el mismo dólar te lo pueden venir, te lo pueden robar, te lo pueden sacar y ya no los tenés más. Pero Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Pero como decía, tendemos muchas veces a nosotros afanarnos por las cosas de este mundo. Y empezamos a preocuparnos tanto por, como Jesús decía, por qué comeremos, qué vestiremos, las posesiones que tenemos. Y Jesús dijo, miren, todas estas cosas las buscan la gente que no conoce a Dios. Esto está en Mateo 6. Dice, todas estas cosas lo buscan la gente que no conoce a Dios, los gentiles. Pero dice, ustedes dice, no tienen necesidad de estas cosas. El Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le van a ser añadidas. Ahora creo que en algún punto nosotros a veces invertimos el orden y buscamos primeramente la añadidura y Dios pasa a ser esa añadidura. No es que Dios es primero y después tenemos las otras añadiduras. Nos preocupamos mucho por esas cosas. Y Dios termina siendo un complemento de nuestra vida, cuando debería ser lo primero. Tratamos de ser exitosos en esta vida y el problema es que el éxito, según este mundo, es muy diferente al éxito según Dios. Porque el éxito de este mundo es, de acuerdo, se mide de acuerdo a lo que tenemos, al reconocimiento, a buena posición económica. Pero el éxito según Dios no es así. El éxito según Dios es hacer su voluntad. Porque si miramos la vida de varios profetas, qué sé yo, Isaías, Jeremías, en que no eran muy populares en su momento, no eran muy exitosos.
o el mismo Juan el Bautista, que terminó decapitado. Y uno dice, no fue exitoso. Sin embargo, estos hombres, cuando su nombre es mencionado en el cielo, se ponen en pie y lo aplauden. Porque eso es éxito según Dios, hacer su voluntad. O el mismo Señor Jesucristo. Él nació en un establo, en una familia pobre. Fue despreciado por todos. En la hora de su muerte, sus amigos lo dejaron, sus seguidores lo dejaron. Murió una muerte muy cruel. Uno diría, eso no es éxito. Sin embargo, dice en Filipenses 2.9, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo dice, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es que hacer la voluntad de Dios es el éxito, según Dios. Ahora, como decíamos al principio, no hay peor fracaso que ser exitoso entonces en las cosas que no valen nada, en esas cosas que no van a perdurar. Y rápidamente me gustaría guiarte y contarte un poquito una historia de un pueblo que sin querer, sin darse cuenta, empezó a fijarse mucho en las cosas de esta tierra y descuidó las cosas que verdaderamente importan, las cosas celestiales. Esta historia está en Ageo, y para ponernos en contexto, te cuento que el pueblo de Israel había pecado y había ofendido de muchas maneras a Dios, tenido idolatría, lo habían olvidado, y por esa razón Dios lo trasladó 70 años en cautiverio a Babilonia. Tuvieron 70 años cautivos y pasaron esos 70 años y va a venir el imperio medo-persa y va a venir Ciro, que es el emperador de Persia, rey de Persia, y va a dejar volver nuevamente al pueblo de Israel para que vuelva a Jerusalén y pueda reedificar su ciudad, el templo, las murallas. Ahí es que en 3 tandas llegan los israelitas a Jerusalén, va Zorobabel, Esdras, Nehemías, y van a comenzar a construir la ciudad, y van a comenzar a construir también el templo. Pero llega un momento, el templo era algo muy especial para los judíos. El templo era ese lugar de encuentro con Dios, simbolizaba su relación con Dios. Es decir, cuando habían destruido el templo, habían destruido, por decirlo de alguna manera, su relación con Dios. Ahora, estaban construyendo nuevamente el templo y le vinieron amenazas que no construyan, que este pueblo se va a levantar y se va a hacer fuerte y nos va a atacar a nosotros, decían. Y la cosa es que el pueblo dejó de construir el templo. Quedaron los cimientos puestos, algún que otro altar hecho, pero la obra cesó. Ya entramos en Ageo, porque Dios va a decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Ha cesado mi obra, se han dejado de preocupar por las cosas que verdaderamente importan. ¿Y por qué se están preocupando ahora? Y entramos en Ageo, un profeta en ese tiempo. Y dice Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, decoradas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Claro, este pueblo dice, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que vayamos y reconstruyamos de vuelta el templo. Todavía no es tiempo. Y yo veía una gran excusa en este pueblo que puede ser nuestra excusa. Claro, ellos habían empezado a construir casas para sí. Habían empezado a hacer sus casas, decorarlas, a hacerlas lujosas, construirlas, ¿sí? Ellos se empezaron a preocupar por sí mismos, pero habían descuidado lo más importante, que era el templo de Dios, la casa de Dios. Y Dios le va a decir, a ver, ustedes están diciendo que todavía no es tiempo para reconstruir la casa de Dios. Se están enfocando en lo suyo, en vez de enfocarse en lo más importante. Veía en esto una gran excusa en el pueblo. Y una excusa que nos puede parecer muy familiar a nosotros. El de decir, no es tiempo. Y en esto pensaba que muchas veces decimos, no es el momento. No sé si te ha pasado que por ahí pensás, todavía no es el momento para que me ponga a full con Dios, para que de verdad le dé más tiempo a Dios, para que de verdad le dedique más a Dios. Todavía no es tiempo, voy a tratar de qué sé yo, terminar los estudios, conseguir un buen trabajo, o hacer, no sé, conseguir cierta casa, un auto, no sé. Pero decimos, todavía no es tiempo, todavía no es el momento.
O justamente, no tengo tiempo. Y qué gran excusa es esa, el no tengo tiempo. La verdad, el tiempo, Dios nos da 24 horas a todos. Pero muchas veces nosotros decimos, no, no es tiempo para esto, no es tiempo para buscar a Dios. Sin embargo, estamos dedicando ese mismo tiempo para otras cosas. Y Dios le va a decir, lo va a confrontar acá. Dice en el versículo 4, ¿es para ustedes tiempo? Dice de hacer sus casas, dice, dice casas artesonadas y esta casa está desierto. ¿Que acaso sus cosas son más importantes que las mías? Va a decir Dios. Tenés tiempo para otras cosas, pero no tenés tiempo para mí. ¿Qué es más importante? Y yo veía en esto un llamado de Dios, a hacernos un chequeo, porque Dios dice, medita bien en tus caminos. Y qué bueno sería mirarnos a nosotros hoy, y decir, de verdad, a ver, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mis energías? ¿Estoy invirtiéndolo solamente en mí, en mis cosas, y estoy descuidando las cosas de Dios? Miren, el templo de Dios estaba desierto, no había olor a ofrenda, no se escuchaban alabanzas, no había esa alegría que eran los sacrificios. Estaba desierta esa casa, mientras que la casa de cada uno estaba próspera, ¿sí? Tenía muchas cosas, muchos lujos. Piensa, Dios, líbranos, de verdad, de volvernos cómodos nosotros y buscar solamente lo nuestro y olvidarnos de lo más importante. Dios, no nos permitas ser exitosos en cosas que no sirven y descuidar las que de verdad sirven e importan. Y Dios le va a decir, miren, mediten bien en sus caminos. Y versículo 6, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no se quedan satisfechos, se visten y no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Claro, había una gran insatisfacción en todo lo que hacían. Dice que trabajaban y parecía que caía en saco roto, es decir, que como si cargaran la bolsa con semillitas y te vas trasladando hasta tu casa, pero al estar rota, llegas hasta tu casa y tienes unas pocas semillas. Hablaba de insatisfacción, todo lo que hacían no rendía porque estaban equivocadas las prioridades. En vez de tener a Dios en primer lugar y que Dios añada todo el resto, se buscaba la añadidura y Dios estaba ahí por detrás. Y por eso había una gran insatisfacción, las cosas no alcanzaban. Dice que había gran esfuerzo, se invertía gran esfuerzo, gran energía, y siempre faltaban 5 para el peso, como sabemos decir. Siempre faltaba algo. Es que había prioridades equivocadas. Qué bueno sería hoy hacer un chequeo y como Dios dice, mediten bien en sus caminos. Que hagamos un chequeo y digamos, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Está siendo Dios mi prioridad? Pero vas a ir, dice, suban al monte. Es un llamado de Dios. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Claro, Dios lo va a hacer un llamado a decir, levántense, levántense, vayan a buscar madera al monte y empiecen a reconstruir. Y es un llamado de alguna manera de Dios a nosotros también de esfuércense. Vayan, suban a ese lugar de su presencia, vayan a su habitación, cierren la puerta y restauren esa relación con Dios que está tibia. Tal vez no te has enfriado del todo, pero está tibia. No hay gozo, no arde tu corazón. Tu corazón ya ha dejado de latir al mismo sentido que el de Dios. No conoces cuáles son esos deseos íntimos del corazón de Dios. Dios dice, anda, subí ese monte, trae madera, reconstruí la casa. Es tiempo de enfocarnos nuevamente en lo importante. Buscan mucho y hallan poco. Se encierran, dice, en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Claro, vemos nuevamente una gran improductividad. Y es como que estaban haciendo, cuando dice yo lo disiparé de un soplo, yo me imagino como que el pueblo y cada uno estaba construyendo una torre de naipes, de cartas, y que dice Dios, todo eso no tiene sentido, yo voy a venir y voy a soplar y todo eso se va a caer, no le va a quedar nada. Esfuércense por lo que de verdad importa.
Y dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y antes de ver cuál fue el resultado, qué provocó esta exhortación de parte de Dios, me gustaría ver cómo llegó el pueblo a ese punto, porque nosotros podemos correr hoy en día el mismo problema, ¿sí? el mismo problema, podemos decir, de caer en esto, en la rutina, de enfocarnos en las cosas terrenales. ¿Cómo llegó a esto el pueblo? ¿Sabes cómo? Con un poco de comodidad. Con un poco de comodidad basta para que la vida espiritual quede en una ruina. Y Proverbio 24 está ejemplificando el hombre perezoso y dice, cuenta como una historia, y va a decir Proverbio 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, las ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice que este hombre perezoso llegó a la ruina. Dice, y empieza con un poco. Fíjate que no empieza con un gran desliz o una gran caída. Empezó todo con un poco de sueño. Dice, un poco de sueño, un poco cruzar de brazos, cabecear otro poco, y así llegó la ruina. Y esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, seamos quien seamos, tengamos una vida espiritual fuerte hoy o no, pero Dios nos llama la atención, cuidado, porque un poco, solamente un poco, puede ser el comienzo de una gran ruina. Y en esto nos referimos también a descuidar la vida espiritual. Empieza con un día que no decidimos no invertir en buscar a Dios. Con un día en que dijimos es más cómodo quedarnos en nuestras casas, ver la reunión online, que tal vez asistir, si tengo esa opción. Ahora, gracias a Dios, se está pudiendo volver de a poquito a las iglesias. Ahora, yo me preguntaba, ¿no hemos acostumbrado ya a todo esto, a lo virtual? Cuando está la posibilidad de verdad de congregarnos, ¿vamos a preferir congregarnos o vamos a preferir la comodidad de nuestras casas? Y no es lo mismo. No es lo mismo la bendición de parte de Dios del congregarse. Más, en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, y cuanto más viendo que aquel día se acerca. El otro día escuchábamos ahí en la iglesia en Malvinas que el creyente, mientras más se aproxima a la venida de Cristo, debería congregarse más, no menos. Y está bien, hoy con todas las medidas, y hay que respetarlas, sí, hay que ser prudentes, pero guarda que no haya entrado esa cierta pereza en nuestro corazón, ese cierto adormecimiento. Y luego de escuchar esta palabra, el pueblo, y dándose cuenta que había descuidado lo más importante, temió a Jehová. Y dice el versículo 13 de Ageo capítulo 1, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es que claro, cuando uno se levanta para hacer la voluntad de Dios, Dios mismo se pone de parte de él. Dios mismo está con nosotros, Dios es el primero que nos apoya y está de nuestro lado cuando queremos buscar su voluntad. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y si lo despertó, es porque estaba dormido. Y del gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y el pueblo dice que Dios despertó el espíritu. Dios despertó el espíritu y el pueblo se puso manos a la obra a restaurar lo que verdaderamente importa. Y es mi oración y es mi deseo que hoy Dios despierte tu corazón. Tu corazón, vayas a ese monte, como decía, traiga madera, comienza a reedificar, vayas a la presencia de Dios, te humilles, pidas perdón y nos empecemos a enfocar verdaderamente en lo que importa. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y no quisiera alejarme de Él avergonzado. Quisiera que Él encuentre cuando venga un siervo fiel que le está sirviendo, que está predicando su evangelio donde sea. Y de verdad es mi deseo que como iglesia podamos estar siendo luz y no estemos dormidos
en un mundo que necesita tanto, tanto, tanto de la luz de Cristo. Cientos y cientos están yendo una eternidad sin Cristo. Ahora, no es tiempo para dormir, sino que, como dicen Romanos, es hora de levantarnos del sueño, porque está mucho más cerca la salvación que del día que creímos. Así que, amada iglesia, yo te animo a que si hoy Dios habló a tu corazón, no endurezcas el corazón, sino que de verdad hoy Dios encienda de vuelta una nueva pasión por Él. Dios te bendiga.